¿Me escuchan bien? Bueno, veníamos de comentar en nuestra última reunión justamente algo que Lacan retoma en este fragmento, y es que el goce consiste en los desfiladeros lógicos del significante, lo cual esa idea de la consistencia del goce en los desfiladeros del significante no, no parece una idea de fácil aprehensión. Yo me quedé pensando sobre todo en la palabra desfiladero. Eh, Recordé cómo en muchas traducciones a las que tuvimos acceso de Lacan, en esa época en la cual había pocos seminarios todavía editados, ¿no? Y las escuelas de psicoanálisis aquí se encargaban de algunas traducciones, cómo aparecía de manera frecuente la palabra abertura y entre paréntesis béance, si recuerdan, ¿no? Constantemente aparecía béance, como si el traductor quizás quisiera, bueno, decirnos que quizás la palabra no llegaba a, bueno, a significar totalmente lo que el francés nos quería transmitir allí. Pero justamente pensando en la palabra desfiladero, eh, recordé abertura, recordé hendidura y grieta, y una curiosidad, justamente pensando en esta cuestión del desfiladero, fui a buscar la etimología y hay algo bastante llamativo, y es que en la etimología latina, desfiladero aparece como angustus, que es efectivamente como un abismo, un estrecho, que tenía esta connotación de algo que hay que saltar y la sensación que provoca el hecho de estar junto al vacío antes de saltar. Y ahí aparece angustus como desfiladero, que luego, en la misma etimología, angustus pasa a ser angustia. Que hay una correspondencia entre este desfiladero, esta abertura o hendidura, y lo que conocemos como angustia. O sea que en este caso me parece que esta etimología latina nos resulta propicia para lo que estamos conversando. Y asimismo, hace un mes atrás nosotros comentamos que en televisión se hace evidente un cambio de énfasis en la doctrina del lenguaje. Una doctrina del lenguaje, la lacaniana, que por un lado apuntaba al orden de la significación, al efecto de significación entre significantes, y para la época de televisión, un cambio en esta doctrina del lenguaje en la que se adjuntaba a este efecto de significación el efecto de goce. Y así como en el efecto de sentido, de significación, nosotros somos inevitablemente llevados a la insistencia del otro con mayúscula, a la pregunta por el deseo, por el sentido, que siempre está en relación al otro, esa zona en la cual el deseo está, siempre el deseo está en relación al otro, y me parece que es para nosotros bastante evidente en nuestra práctica ciertos momentos en los cuales justamente el efecto transita con relación a esa insistencia del otro, del deseo del otro, y donde el saber está del lado del otro, con mayúscula. Y por otra parte, lo que aparece en este momento de la transmisión lacaniana, años 73-74, es un énfasis también puesto en el efecto de goce, ya no solo en el sentido. Y recordábamos justamente en la reunión anterior cómo con este cambio en la doctrina del lenguaje, con la inclusión del efecto de goce, hay algo que cambia. Entonces el panorama es completamente diferente, porque el goce como tal no está en relación
al otro. El goce podría decirse que es fundamentalmente egoísta e inútil, no sirve para nada, no tiene una intención. Pero, por otro lado, Lacan nos cuenta, y también supongo que es de la experiencia nuestra en el consultorio, que no tenemos acceso a ese efecto de goce si no es a través del lenguaje, del inconsciente, que solo puede organizarse en un discurso a través del psicoanálisis. De hecho, vamos a encontrar en televisión más adelante algo que es casi un aforisma en Lacan, y es: el inconsciente existe solo gracias al discurso. Entonces tenemos efecto de sentido y efecto de goce. Y lo que resulta interesante también para nosotros es que entre esas instancias no hay recubrimiento, no hay proporción ni medida entre el sentido y el goce. Y, digamos, no hay una medida en común que no deje resto. Hay una imposibilidad de encontrar una proporción sin resto entre saber y goce. Y de hecho, para quienes hayan tenido la oportunidad de leer el seminario de la lógica del fantasma, y en algún momento de ese seminario, Lacan recurre al número de oro, a la proporción áurea, ¿no?, a la divina proporción, tratando de ubicar allí o ilustrando la posibilidad de darle medida a algo que no lo tiene. Justamente el número de oro y la proporción áurea representan esta proporción asimétrica, ¿no?, de algo que, aun cuando se pone a medir lo inconmensurable, va dejando un resto, pero ese resto mantiene como cierta proporción, que no es exacta, pero donde hay una cierta proporción, que se llama asimétrica en la sección áurea. En la jerga nuestra, en la conceptualización lacaniana, digamos que el falo vendría a representar esa instancia que le pone medida a algo que no lo tiene. Le pone algún tipo de medida, pero esta medida, esta mensura, no es sin que deje un resto. Y acá hay algo interesante también, porque nosotros la vez pasada también hicimos un pequeño recorrido respecto del síntoma, que acá es nombrado también cuando dice, bueno, si tenemos alguna posibilidad de anudar o desanudar el síntoma, nos comenta Lacan en este fragmento, no es sin tener en cuenta lo real. Digamos, no es algo que se resuelve solamente en el campo de esa articulación significante, sin tener en cuenta cómo lo real está anudado allí. Y de hecho, también esta es una época en la cual justamente Lacan comienza a interesarse por la cuestión de los nudos. Y respecto al síntoma, hay algo interesante a señalar acá también, y es que el síntoma, de alguna manera, implica que se ponga en juego el sujeto supuesto saber. Este concepto que en Buenos Aires estuvo tan en boga y tan mencionado a mediados de los 80, si mal no recuerdo, seguramente de la mano de mucha gente que estaba trabajando este tema. Luego ya no se escuchó tanto hablar del sujeto supuesto saber. Es interesante aquí en su relación al síntoma, porque este sujeto supuesto saber, que también viene incluyéndose en este momento de la transmisión lacaniana, no apunta a que el analista sabe, o que el analizante pueda suponer que su analista sabe. De hecho, puede creer perfectamente lo contrario. Y yo diría que, por mi experiencia, mejor que sea así. Me parece que cuando uno escucha a los pacientes decir, mi analista dijo tal cosa, mi analista dijo tal cosa, como si el analista supiera algo, a mí eso me preocupa, ¿no? Me preocupa más eso que el paciente diga, la verdad que me dijo algo en la lista que no entendí nada de lo que dijo, no sé a qué apuntaba. Eso me parece una mejor señal.
¿no? Como algo que apunte más al enigma que al saber. Y les decía, este sujeto supuesto saber más bien atañe a que el paciente mismo ha interpretado ya a su síntoma como algo acerca de lo cual hay para saber alguna cuestión. Hay algo a descifrar allí. A eso apunta el sujeto supuesto saber, que por supuesto tiene como condición que el paciente se ponga a hablar, lo cual implica de por sí, y tal como dijéramos también en la reunión anterior, una cesión, un ceder algo de su goce, el solo hecho de tomar la palabra. Digo, que ya no es lo que le ocurre, sino es lo que dice sobre lo que le ocurre. Ya hay una cesión. Y este discurso psicoanalítico que posibilita el dispositivo que nosotros ofrecemos, justamente pone en juego estos efectos que están mencionados en televisión. El efecto del sentido y el efecto del goce se ponen en juego en el discurso psicoanalítico. Y es menester que se mantengan separables estos efectos, ¿no? Porque cuando están separados tenemos allí lo que Lacan llamó discurso. Y lo que el psicoanálisis propone justamente como discurso es esa posibilidad de que saber y goce se pongan en juego. Por eso yo entiendo que el psicoanálisis representa un discurso tan particular entre los discursos predominantes. No es que el psicoanálisis sea uno de ellos, digamos, predominante, pero digo, en los discursos eh, que están aquí en nuestro sistema, el psicoanálisis aporta esta particularidad y es que justamente sostener la tensión, y de hecho para nosotros esto es patente en nuestra práctica clínica, ¿no? Y lo que se pone en juego entre el efecto de sentido y el efecto de goce, y a veces, bueno, las dificultades que trae el sostener justamente estos dos sentidos que se pongan en juego allí en el dispositivo. Hemos escuchado decir a Lacan también, respecto del arte de Freud, que se hace evidente en esa labor de traducción que lleva a cabo justamente en los desfiladeros lógicos del significante, allí donde dice Lacan que el goce consiste, con lo cual, insisto, a nosotros nos da que pensar, es decir, no hay consistencia del goce si no es con relación a los desfiladeros lógicos del significante. Y nos encontramos en este nuevo episodio de Lacan TV con Lacan recordándonos como un ejemplo de este arte freudiano, de cómo procedía en esa traducción donde se ponía en juego el estudio del lenguaje, sin ninguna duda. Lacan nos recuerda este procedimiento gramatical que Freud realizara al final de su análisis clínico del presidente Schreber, donde se ocupa Freud del mecanismo de la paranoia. Y ahí observa cómo las diferentes formas de paranoia pueden reducirse a diversos modos según la cual la proposición, según los cuales la proposición, yo, un hombre, lo amo a él, o yo, una mujer, la amo a ella, puede ser contradicha. Entonces, me pareció interesante que tomemos como excusa esta mención de Lacan, que toma como ejemplo ese procedimiento gramatical de Freud, para hacer un repaso nosotros acá de cómo procede en esa traducción Freud, en cómo esa proposición puede ser contradicha bajo diversas modalidades, a saber, el delirio de persecución, la erotomanía y los celos. Bueno, por ejemplo, esta proposición vamos a tomarla tal cual la comenta Lacan, que dice, bueno, yo lo amo.
esta proposición contradicha bajo la modalidad del delirio de persecución. Se contradice de modo tal que el yo lo amo se transforma en lo odio, no me agrada, lo odio, y lo odio, en realidad, gracias a la proyección, se vuelve en me odia, me persigue, lo cual justifica el odio que le tengo a él. Entonces, ese sentimiento que nosotros podríamos caracterizar como inicialmente proveniente del sujeto mismo, reaparece como si se tratara de una percepción externa donde ya no es yo lo amo, sino es yo no lo amo, lo odio porque me persigue. Ahí tenemos el primer caso relativo al delirio de persecución, cómo se contradice esa proposición original. Ahora, bajo la forma de la erotomanía, ¿cómo se contradice esa proposición de yo lo amo? Se articula como no es a él a quien amo, es a ella a quien amo, porque ella me ama. Y aquí la erotomanía aparece como la convicción en el sujeto de que él es amado por ella o ella es amada por él, y eso está en la base del desencadenamiento erotomaníaco, esa transformación. Por último, bajo la modalidad de los celos, ¿cómo se contradice esa proposición? Estamos hablando de los celos delirantes, por supuesto, ¿no? Porque hace poquito una colega me decía, bueno, pero si el tipo le es infiel, ¿cómo no va a estar celosa? Bueno, está bien. Yo en todo caso le decía, bueno, de todos modos, aún así, digo, a nosotros lo que nos interesa acá es si esos celos aparecen o no contradiciendo esta proposición. En el caso de los celos, ¿cómo se contradice esa proposición de yo lo amo? Ahí Freud dice que se articula como no soy yo quien ama al hombre, en el caso del varón, es ella quien los ama. Entonces ella ama a todos los hombres y hay el desencadenamiento de los celos. Y en el caso de la mujer, de manera análoga, dice, no soy yo quien ama a las mujeres, es él quien las ama, a todas. Entonces de ahí los celos. Y hasta acá ese repaso de las tres modalidades según las cuales puede ser contradicha esa proposición yo lo amo o yo la amo. Ustedes habrán notado que estos mecanismos efectivamente se corresponden con una articulación gramatical. Y en este sentido, fíjense cómo analizando la gramática de esas proposiciones, y cuando les digo analizando la gramática, les pido que se transporten a la escuela primaria, cuando nos hacían analizar las oraciones, análisis sintáctico, sujeto, predicado, objeto directo, indirecto, hemos hecho seguramente muchos análisis de oraciones en su momento, en mi época en la materia castellano, después se llamó lengua. Bueno, ahí, en esa dimensión, fíjense, en el caso de los celos, lo que queda contradicho es el sujeto de la oración. Digamos, no soy yo, es ella quien los ama, o no soy yo, es él quien las ama. Y ahí el desencadenamiento de los celos. En el delirio de persecución, lo que queda contradicho es el verbo de esa proposición, que muta el lo amo en lo odio, y después, bueno, él me odia, me persigue, pero lo que queda afectado en ese delirio de persecución es el verbo. Y en la erotomanía, lo que se contradice es el objeto. Digamos, el objeto de amor no es para mí él, si no soy yo para ella, o el objeto de amor no es para mí ella, si no soy yo para él. Tenemos
ese análisis gramatical que realiza Freud y vemos cómo en los tres casos que están mencionados aquí quedan afectados el sujeto, el verbo y el objeto. Bueno, me parecía interesante, como les decía, y una buena excusa, ya que lo trae a colación Lacan, que quisiéramos esta sinopsis, ¿no? de esta referencia freudiana sobre todo, eh, con respecto a la gramática. Y noten ustedes además que esta referencia a la gramática, posteriormente a Freud y antes de Lacan, está en una obra que se llama La gramática en tanto que modo de exploración del inconsciente. Fíjense qué lindo título, ¿no? La gramática en tanto modo de exploración del inconsciente, que es una obra de un tal Jacques Damouret, es lingüista, y Edouard Pichon, que es una obra de 1920 y pico. Eh, Llamativamente no está traducida al castellano, está en francés. Eh, y Pichon, psicoanalista, fue uno de los fundadores de la Sociedad Psicoanalítica de París, ¿no? Esa sociedad eh, que tuvo también como fundadora, entre otros, a la princesa Marie Bonaparte. Bueno, parece que Damouret y Pichon, después de Saussure y Jacobson, son los autores más explícitamente citados en la obra de Lacan cuando se refiere justamente a la gramática o a la lingüística, y se entiende entonces que este trabajo de la gramática en tanto modo de exploración del inconsciente fue un fermento esencial en la construcción teórica de Lacan, ¿no? Y además, Pichon, Edouard Pichon, es a quien le debemos el término forclusión, que es el que toma Lacan luego. Es el que introduce este término relativo al mecanismo de la estructura psicótica. La operación sobre la gramática, parece que es interesante, además, porque es un abordaje del lenguaje donde vamos a las leyes del lenguaje. Es decir, vamos a un registro del lenguaje en el cual lo que queda limitado es la equivocidad de las palabras. Como si le dijera, si nosotros apuntamos a la gramática, ahí acotamos la polisemia de las palabras y la equivocidad de las palabras. Se podría decir que la gramática en ese sentido reduce la polisemia, digamos, el sujeto, en el sujeto, la gramática, y podría decirse, en el sujeto, por ejemplo, ¿no? En términos de sujeto, la gramática que limita la infinidad de sentidos en el sujeto es el fantasma. El fantasma, en tanto, representa una estructura que al modo, por ejemplo, de pegan a un niño, tiene esta característica de que, bueno, es como un fleco que está ahí desprendido. Freud pregunta, bueno, ¿qué se le ocurre con esa frase? Y el paciente dice, pegan a un niño, nada más. O sea, como algo que parece que fuera a ese desfiladero lógico de algún de los del significante. Y Freud agrega además, bueno, no puede decir más que pegan a un niño, repite, no hay asociaciones, pero sin embargo, ese pegan a un niño trae aparejado un placer. Si quisiéramos poner otro ejemplo de la gramática, pero ya en el orden del discurso psicoanalítico, uno podría decir que los tres registros introducidos por Lacan son de algún modo del orden de la gramática, porque lo simbólico, lo imaginario, lo real, uno podría decir que constituyen ese anudamiento desde el cual toda la conceptualización psicoanalítica podría construirse o pensarse, ¿no? Son como lugares de arribo y de constitución. Bueno,
Les decía además, bueno, que en esta época es que también Lacan comienza con la temática de la topología del nudo, bueno, que también representan algo del orden de un cierto soporte gramatical. Y, y sobre el niño es pegado o pegan a un niño, lo que quisiera agregar además, pues me quedé pensando sobre esto que tiene una connotación gramatical, y sobre este pegan a un niño que nos remite al carácter traumático con el que opera el lenguaje en la constitución del sujeto. Y porque justamente ese carácter traumático del lenguaje, Lacan lo va a empezar a abordar también para esta época de televisión, complejizando la palabra inconsciente con aquello que se conoce a partir de su momento en la enseñanza lacaniana como la langue, la lengua, ¿no? Como un artículo y palabras juntitos, la langue. Dicen que Lacan en algún momento se refirió a esto diciendo que había pensado esa palabra también porque le evocaba la lación, la leo, ¿no? Y creo que con varios de ustedes hemos conversado en muchas oportunidades sobre este tema que a nosotros nos interesa particularmente y es el laleo universal y el laleo en una lengua en particular. Y ese momento de corte que se produce casi contemporáneamente a la experiencia del espejo, y es que las bebés empiezan a lalear en su lengua en particular ahí, junto con esta experiencia de asunción de la imagen. Por ahí anda la langue. Y les decía, la lengua para Lacan, la langue, implica esta afectación irremediable del viviente, o sea, un punto traumático al que nadie escapa y con cuyos efectos, ¿no?, este sujeto deberá hacer algo, ¿no?, o hará lo que pueda. Ese punto traumático del lenguaje dejando trazas, ¿no? Y si uno quisiera por ahí, pensar a qué se refiere Lacan con la langue, bueno, hay psicoanalistas post-lacanianos que han hablado de la lengua como el hablado a nivel del sonido, en donde se puede distinguir el significante en tanto fonema, pero no todavía en tanto grafema. Yo les confieso que con esa caracterización disiento un poquito, porque en rigor la voz que nos importa, la voz que podría operar desde el inicio, incluso desde antes, esa voz opera aun cuando el sonido esté extraído. Y de hecho, esa dimensión invocante se define por una esquicia entre voz y sonido, donde aún con la sonoridad extraída, la voz opera en esos ritmos que se transmiten en el contacto, los arropes, los acunes. Entonces, la langue, de alguna manera, opera, como dice Lacan en la conferencia de Ginebra, dejando sus trazas, sus aluviones, sus detritus, ¿no? Esa impregnación además creacionista, porque si tenemos oportunidad de encontrarnos nuevamente antes de fin de año, me gustaría que vayamos justamente a una suerte de malentendido que opera incluso entre los post-lacanianos, y es que suponen que hay un cuerpo de antemano, cuando en rigor la conceptualización lacaniana no plantea que haya un cuerpo de antemano. El cuerpo es un efecto discursivo también, un efecto de esta voz y de esta mirada. Pero le decía que yo disentía con esa referencia al sonido, yo diría más bien, la lengua como eso rítmico que opera, donde ya se puede distinguir, por supuesto, la incidencia primordial del significante, en esta percusión, se podría decir, pero en la cual incluso con el sonido extraído sigue operando.
Y acá les cuento un ejemplo que no sé si tuve oportunidad de comentarles. Yo les comenté sobre un bebito eh, colombiano, sobre el cual me comentan, en una oportunidad estando en una institución de allá, que se dedica al resguardo de los derechos de la infancia, me comentan sobre un bebito que había nacido sordo y ciego. ¿Les comenté? No. ¿No? Bueno, me comentan una psicóloga que había estado justamente interviniendo en este caso. Bebito nace sordo y ciego y abandonado por la mamá en el hospital. Este es el panorama. Miren qué manera de llegar al mundo. Sordo, ciego y abandonado por la madre en el hospital. Obviamente interviene esta institución, que es oficial, es una defensoría, bueno, pasa una familia de tránsito y finalmente esta familia de tránsito, eh, que opera como abrigo inicial, bueno, se hace cargo del bebé. Una familia que ya tenía hijos propios y la mamá de esta familia, lo que me comenta esta colega colombiana es que se hace cargo del bebé de una manera tipo, realmente intensa, ¿no? O sea, sí, lo agarra, ¿no? Lo agarra el bebé. Claro, ustedes y yo nos podemos preguntar, ¿cómo opera ahí la cuestión de la transmisión del lenguaje? Porque sordo y ciego, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que empieza a hacer la mamá, según comenta esta psicóloga, para comunicarse con el bebé? Empieza a marcarle en la palma de la mano trazas, huellas. De este modo va comunicándose con el bebé, además, por supuesto, del contacto, el arrope, la cuna, que también conlleva una voz. De este modo, la mamá aprende ella braille y le enseña braille justamente haciéndole marcas en la palma de la mano. Y de hecho, el bebé, luego nene, aprende braille. eh, bueno, crece, ya tiene creo que 30 y pico de años el muchacho. Esta colega me decía que quedó con, así, con un leve déficit, un retraso muy leve, pero tuvo acceso al lenguaje, ¿no? Y a manejarse y a poder, bueno, gestionar cosas por él mismo. Lo traigo como ejemplo justamente de esto de la langue, cómo opera en la dimensión de una voz que aún extraída la sonoridad, eh, cumple, ¿no?, con esta transmisión. Y con esta transmisión que implica también la transmisión de los deseos de los que están allí, deseos no anónimos. También las vacilaciones, los errores y las equivocaciones que son propias e inherentes a la función parental. Eh, Acá hay un dato también muy interesante y que a mí particularmente siempre me resulta asombroso, y es cómo los nenes y las nenas tienen la posibilidad de aprender una lengua tan tempranamente. Yo creo que debería llamarnos más la atención ese fenómeno. Cómo a una edad tan temprana, en algunos casos, adquieren la lengua e incluso dominan ciertas estructuras gramaticales y quizás a veces no saben lo que dicen, pero lo dicen en el momento apropiado, ¿no? Hay una utilización muy oportuna de esas complejas estructuras gramaticales. Yo digo, debería llamarnos la atención, porque no sé si ustedes coincidirán conmigo, que hay un contraste ahí entre la cierta anticipación y la prematuración. Es decir, ¿cómo? Yo creo que eso está en la base también de que nos cause tanta gracia a veces lo que dicen los nenes y las nenas, ¿no? Que esas ocurrencias tan interesantes y tan geniales, pero que también están en el orden de lo cómico, porque uno ve nenes y nenas tan chiquitos que no se pueden valer por sí mismos durante muchos años,
Digo, no se pueden valer por sí mismos en el sentido, no pueden ellos mismos, digamos, ocuparse de su sustento. Esto que es tan típico de la cría humana, y sin embargo, en esa dependencia absoluta acceden al lenguaje, ¿no? Como me parece algo del mismo orden que lo que pasa con el espejo, ¿no? Que uno dice, bueno, en el espejo se produce una anticipación de algo que, para lo cual no está preparado el bebé, que es de lograr cierta pregnancia en un momento, ¿no? O cierta, fíjese, cierta coordinación motora, que es fugaz, pero que la logra, y donde uno dice, bueno, wow, qué cautivación tiene la imagen toma el comando y captura de tal manera que incluso contraría cuestiones madurativas allí. En ese mismo sentido pensaba, qué llamativo, ¿no? Que los nenes y las nenas, tan desvalidos y dependientes durante tantos años, sin embargo acceden inmediatamente al lenguaje, que es algo como un orden, digamos, complejo, y de hecho nos consta a nosotros, porque cuando queremos aprender una lengua extranjera, ya de grandes nos vemos en problemas, ¿no? Tenemos ahí una cuestión que no es sencilla. Eh, bueno, les agrego un poquito más y ya quizás podemos ir porque me parece que nos estamos ahí con la hora. Eh, la lengua. Esta inclusión de la langue por parte de Lacan en este momento de su obra también implica un cierto cambio en la doctrina, porque ahí Lacan hace un distingo entre la langue, por una parte, y el lenguaje inconsciente, y eso que bascula entre la langue y ese lenguaje inconsciente que ya presupone la escritura, y en esa basculación es donde encontramos lo que atañe a la metáfora, a la metonimia, a la interpretación, a los equívocos, al lapsus, a los sueños, porque todo eso, todos esos fenómenos, esas formaciones presuponen la escritura, ¿no? Y la escritura presupone que dos cosas que se dicen del mismo modo puedan escribirse, sin embargo, de manera diferente. Entonces, uno podría decir que la interpretación analítica no tendría fundamento alguno si no hubiera una diferencia entre la forma en que se pronuncian las palabras y la forma en que se escriben. Entonces hay metáfora, metonimia, lapsus, juegos de palabras, son operaciones entre el lenguaje y la langue. Y efectivamente, como les decía, con la introducción de la langue, lo que se opera es un cambio también en la definición del inconsciente por parte de Lacan, que comienza a definir el inconsciente como define el lenguaje, como una forma de saber. Antes, en el Lacan, digamos, de la primera época, no se definía el lenguaje como saber, ni tampoco al inconsciente como saber. La definición del inconsciente como saber presupone que haya distinguido ya la langue y lenguaje. Definiendo el inconsciente como saber, por supuesto, para esto tenemos que admitir que hay un saber, perdóname que lo diga de esta manera, que parece una verdad de perogrullo, pero tenemos que admitir que hay un saber que puede residir por fuera de la conciencia. Y noten ustedes que nosotros hemos hecho alguna referencia a un saber distinto de la conciencia que reside por fuera de la conciencia cuando nos referíamos al instinto animal, digamos, como ese saber relativo a la subsistencia y al cual el animal obedece para sobrevivir. Bueno, ese también se trata de un saber por fuera del inconsciente. Y Lacan justamente lo presenta, ese saber relativo al instintivo, como referente, porque dice, se supone que en el saber humano es el inconsciente lo que opera ahí como saber, con la diferencia que comparado con el instinto animal, este saber del inconsciente
es inadecuado. Digamos, es un saber, el del inconsciente, que no solo no es necesario para la supervivencia, sino que la contraría, en rigor, es perjudicial. Y habitualmente reconocemos al inconsciente, y esto también es patente en la práctica nuestra de consultorio, cuando vemos algo, una instancia en nuestros pacientes que aparentemente trabaja contra el mejor interés del sujeto, como algo que va en contra de la cura. Entonces, este inconsciente no es una función útil para la supervivencia del sujeto. Y es por eso que quizás en esa vertiente podemos hablar también de la pulsión de muerte, ¿no? Que sería la manera freudiana de afirmar que las funciones inconscientes, en cierto modo, son perjudiciales para la felicidad y para el bienestar del sujeto. Digamos, en este sentido podemos decir, el sujeto no está subordinado a la búsqueda de la felicidad. Bueno, si les parece, vamos dejando por aquí. Quedan muchas cosas por comentar, pero podemos ir al break y después abrir la conversación. ¿Están de acuerdo? Hacemos un break entonces de 10 minutos y volvemos. Gracias.